nombre es Paulina Castañeda Franco, tengo 29 años, soy profesora de natación formativa y triatleta aficionada. Cuando me gradué del colegio empecé a estudiar negocios internacionales, hice 2 semestres, descubrí que no era lo mío, que lo mío era el deporte. Yo veía a los de la Facultad de Deportes y decía, ese es mi lugar, y empecé a estudiar licenciatura en Educación Física, hice 4 semestres y después me pasé para entrenamiento deportivo y me gradué como entrenadora deportiva. El cambio de carrera fue lo más sencillo del mundo, mi familia comprendió súper bien, nunca tuve pues como ningún reproche o un comentario negativo, siempre me apoyaron un montón y yo también sentí que entré como a mi lugar, me sentía en mi salsa, fue muy chévere la decisión. Crear el hábito de combinar las dos cosas que me gustaban, digamos que era un escape, porque le dedicaba tiempo a la universidad, a estudiar, y el deporte era como momento para mí, momento para distraerme, para compartir, para hacer amigos. Soy una persona de muchos amigos, entonces era como entrar en una escapadita que disfrutaba mucho. Al estudiar y trabajar, sí se complicó un poco más porque trabajar ya exigía como ciertos horarios, exige como, sobre todo el trabajo con niños y el trabajo con natación, que toca estar como todo el día en el agua, en el sol, mojándose, sí exigía como un desgaste físico mucho más grande y fue un poco retador, incluso días en los que yo decía, no me da el cuerpo, no quiero más, voy a descansar, a veces insolada y no, sentía que no podía con la existencia, pero sí, digamos que si uno se programa, ya le va sacando los espacios. Entonces, siempre el deporte ha tenido un lugar muy especial en mi vida y siempre le sacaba el espacio. Mi primer amor en el deporte fue el voleibol. En el colegio jugamos voleibol, durante 10º, 11, incluso fuimos selección Maicao, en ese tiempo yo vivía en La Guajira, selección Guajira también fuimos con mi hermana. Y yo sentía que me iba a dedicar al voleibol, sin embargo, por mi estatura, por ser tan chiquita, tenía pocas posibilidades de avanzar más en él, entonces ya después fui conociendo las pesas, empecé a hacer levantamiento de potencia y después conocí el triatlón, aunque sí he pasado por muchos deportes, yo soy muy de intentar cosas nuevas, he hecho telas, he hecho pole, he hecho canotaje, no, de todo, he pasado por todos los deportes. Me gustan mucho los deportes individuales, soy poco de deportes de conjunto, a mí donde me empuje, no tenga que socializar demasiado, incluso el vóley sí es grupal, pero es como nadie te toca, nadie te hace nada, entonces me ha gustado mucho explorar y digamos que he coincidido con personas que me han mostrado otras posibilidades, entonces conocí a Tati, que era la chica que hacía telas y hacía pole y nos hicimos amigas y es como ven, aprendamos esto, en la universidad también como interactuamos con varios compañeros, entonces yo hago canotaje, yo hago patinaje, como que nos empezamos a conectar todos y siempre he sido muy de explorar, como que me le mido a todo, entonces vamos a hacer esto, vamos, y así aprendo. El powerlifting o levantamiento de potencia consiste en realizar un movimiento con el mayor peso posible. Lo empecé a entrenar, yo iba al gimnasio, entonces me gustaba mucho levantar bastante peso. Y una vez uno de los compañeros me dijo como que, ay, tú eres súper fuerte, ¿por qué no te inscribes a una competencia? Y yo, ¿qué es eso? No, tienes que hacer 3 movimientos, que es sentadilla, press plano y peso muerto. En cada uno de esos movimientos tenía 3 oportunidades para realizar el mayor peso posible. Esa competencia era en Valledupar, yo dije, bueno, vamos, yo vivía en La Guajira en ese entonces, y me invitó a esa competencia y yo fui, y me gustó un montón, y también quedé como de segunda en la categoría. En ese entonces yo tenía 18 años y pesaba como 45 kilos, o sea que era como de las más livianas. Y me gustó. De esa competencia clasifiqué a otra que era un nacional en Bucaramanga, donde también quedé de segundas en mi categoría y logré la clasificación al mundial, que fue en Estados Unidos. En esa clasificación al mundial tenía 2 opciones. Uno, pues no tomarla y seguir en la universidad, o 2, tomar la opción de ir al mundial y empezar a prepararme, y la preparación era en Barranquilla.
Entonces yo decidí también tomar el reto de asistir al Mundial, me fui un año para Barranquilla, ya fue la preparación, el Mundial era en Palm Springs en el 2014 y nada, fue una experiencia súper enriquecedora para mí, algo que agradezco mucho, algo que me hizo crecer demasiado, me dio mucha confianza a nivel personal porque tuve muy buenos logros, muy buenos resultados, quedé de primera en mi categoría y quedé campeona de campeonas, es decir, campeona absoluta. Y en cada movimiento hice récord, entonces tuve 3 récords mundiales. No sé si están vigentes en la actualidad, pero hasta hace muy poquito tiempo estaban activos aún. Soy Laura Camila Castañeda y soy la hermana de Pauli. Bueno, nosotros somos 5, mamá, papá y 3 hermanos. Pauli y yo somos gemelas y el hermano mayor. En estos momentos, Pauli y yo también somos una familia, tenemos 4 perros, entonces vivimos ella y yo y los 4 perros, nuestra familia actualmente. Nacimos en Cali, pero allá estuvimos solo 2 años y ya nos regresamos para Marinilla, entonces fuimos criadas acá. La verdad, nuestra infancia fue muy feliz, éramos niñas muy alegres, nos encantaba jugar. Mi mamá nos daba mucho permiso, entonces salíamos del colegio, hacíamos las tareas y todo era en la calle todo el día jugando, de arriba para abajo con todos los amigos. Bueno, en el colegio éramos muy aplicadas, entonces éramos como muy participativas siempre y nos llamaba mucho la atención participar como en ponencias que se presentaban pues como de diferentes temas de filosofía, de cultura, de la cultura wayú, pues que en ese momento vivíamos en La Guajira. Entonces nosotros nos daban ciertos temas y los teníamos que preparar y presentábamos esas ponencias ahí mismo en La Guajira o nos daban cupos para ir a Barranquilla, Valledupar y también competíamos allá como con ese tipo de ponencias. Pues nosotras en La Guajira éramos también muy felices, era una cultura pues súper distinta y teníamos muchos hobbies, pero siempre quisimos regresar pues como a las raíces. Entonces cuando regresamos fue un reto pues como bastante grande porque era empezar de cero, pero siempre estuvimos súper claras en que queríamos trabajar, queríamos construir algo por acá y teníamos como cada una su meta muy específica, entonces fue muy bonito reencontrarnos como con las amistades de infancia, estar en un lugar en el que nos sentíamos muy cómodas y siempre se nos dio pues como súper bien. Bueno, asumir el reto ya de ser adultas y vivir solas lo asumimos cuando nos regresamos de La Guajira. Sabíamos que si nos devolvíamos era a empezar pues nuevamente de cuenta de nosotras mismas, entonces siempre pues nos ha gustado mucho trabajar, emprender, entonces desde que llegamos dijimos pues como que vamos a vivir juntas, vamos a trabajar, nos vamos a dividir los gastos, qué te gusta hacer, qué me gusta hacer y como que siempre hemos tenido esas ideas de para qué somos buenas y en qué podemos sacarle provecho a esas cosas en las que somos buenas y nos ha ido muy bien así. Bueno, para Pauli siempre he sentido mucha admiración, me parece que ella todo lo ha logrado a punta de disciplina porque todos los deportes pues en los que ella ha querido incursionar siempre ha sido muy disciplinada. Y eso es como de admirar porque no solamente es como que ay, quiero ensayar esto, sino que ella lo hace bien, o sea, se dedica al tiempo, saca el espacio, es rigurosa con sus entrenamientos, ella no se cansa, ella saca de donde no tiene las fuerzas, de donde no tiene el tiempo y siempre le he admirado pues como esa disciplina y ese nivel competitivo a lo que quiere llevar todo siempre. O sea, ella se pone una meta y cuando llega ahí a competir, ella el nivel de conciencia y de competencia se transforma, entonces como que siempre me ha llamado mucho la atención eso y se lo he admirado. Sí, Pauli y yo siempre hemos sido pues como muy deportistas. Cuando éramos más pequeños nos dedicábamos al voleibol, entonces jugábamos juntas. Ya cuando ella empezó a dedicarse mucho al gimnasio, yo iba, pero no a nivel competitivo. Yo seguí como con el voleibol y ya cuando llegamos acá a Marinilla seguí en el gimnasio y también entrené calistenia, he competido en calistenia, practico CrossFit. También me gusta mucho el deporte, pero más como hobby y pasatiempo que como nivel competitivo.
No, Paula y yo somos muy unidas. Nosotros siempre hemos creído que vamos a morir junticas como unas abuelitas. De hecho, cuando éramos muy niñas teníamos como referencia a unas abuelitas que eran gemelitas y ya ellas vivieron junticas toda la vida, tenían como 80, casi 90 años y ellas eran de arriba para abajo y nosotros siempre decíamos que íbamos a ser así, que vamos a morir juntas. Mi nombre es Danilo Castañeda y yo soy el hermano mayor de Paulina. La dinámica en el hogar no tengo como mucha noción de pronto cuando era más niño, pero sí yo tengo muchos recuerdos ya cuando teníamos 10, 12 años. Peleamos bastante, como todos los hermanos creo, pero siempre tratamos de tener una relación muy unida, a pesar de que teníamos como las situaciones normales de hermanos, pero siempre la relación familiar entre nosotros tres siempre fue muy unida. O sea, nunca hubo distanciamiento, celos o cosas de esas parecidas, nunca existieron. De hecho, siempre muchas personas han dicho que somos trillizos, porque incluso más niños nos parecíamos aún más. Entonces, sí llamaban mucho la atención porque eran muy bonitas cuando eran más niñas. Pues ahora también, pero pequeñitas eran muy bonitas. Entonces llamaban mucho la atención y siempre se fijaban en ellas y después en mí. Entonces era como muy gracioso eso, que siempre como que las miraban y luego me miraban a mí como que, pero son trillizos, porque ya después se fijaban en mí. Pero el tema de que ellas fueran mellizas siempre las hizo como resaltar. Yo recuerdo mucho que sí tengo mucha memoria de cuando practicaban voleibol, porque pues ya fue grande, pero ese era más que todo como hobby, como deportivo, como en el colegio. Todo ese tema no era como tan serio, ¿sí? A pesar de que se lo tomaban en serio, pero no era competitivo ni nada por el estilo. Pero el recuerdo que yo tengo de eso, cuando ya se volvió como serio el tema, fue cuando se fue para Estados Unidos al Mundial de Powerlifting. En ese momento para nosotros fue también como un choque, como que en qué momento y por qué se va a ir para Estados Unidos, a qué, ¿cómo así? No, a competir. Digamos que ese proceso fue rápido y para nosotros fue también como que un choque. Sin embargo, la apoyamos, tratamos de siempre estar como muy pendiente de ella en todo ese proceso, pero fue muy gratificante ver como cuando ya se ganó la medalla y cuando ella nos contó todo lo que había hecho allá y los récords y todo ese tema, para nosotros fue como que wow, o sea, impresionante todo lo que logró. Y sin tener de pronto mayor apoyo, mayor recurso, mayor experiencia, porque en eso, como ella contaba, empezó, digamos que muy rápido, ¿sí? Y no era algo que estaba planeando, pero se le dio muy bien. Entonces eso fue como bastante sorprendente, pero muy gratificante verla como conseguir todos esos logros. Sin duda alguna, el tema de pronto de que la hermana menor, en este caso mi hermana menor o la hija de mis papás, se vaya para Estados Unidos, así de la nada, a competir en un deporte que quizás ellos ni siquiera conocían que existía. Eso sí nos generó a todos lo que te decía, como una incertidumbre respecto a lo que estaba haciendo. Sí tengo leves recuerdos de que en algún momento como que no se apoyaba como mucho la idea por el choque que representaba, digamos, la situación, pero no al punto de decirle no vayas, no, nunca. Siempre era como que, ¿estás segura? Como que, ¿qué vas a hacer? Pero cuéntanos, siempre como tratando de cuidarla de pronto de algo, pero nunca prohibiéndole de manera tajante algún tipo de acción que ella quisiera hacer o actividad que quisiera de pronto dedicarse en ese momento. Pero el tema del deporte siempre en algún momento, al ser levantamiento de pesas, en algún punto de pronto los papás de uno sí no tienen como muy buen concepto respecto a levantar todo ese peso que ese deporte exige. Sin embargo, lo que te digo, nunca se troncó de manera tajante cualquier proceso, no. Siempre se apoyó,
de hecho fue, ganó, todo lo hizo con todo el apoyo de nosotros, entonces no hubo como mayor oposición. No sé cómo la veo, porque ella hoy es triatleta, mañana puede ser cualquier cosa, ¿sí? Ella nos ha demostrado que puede ser todo lo que se propone, entonces yo sé que no le gusta y tampoco lo hacemos, no la encasillamos en algo, en que es algo, porque ella ha sido cualquier cantidad de cosas, entonces yo la veo haciendo lo que le gusta realmente, eso es lo que la veo haciendo lo que le gusta, siendo feliz, practicando cualquier deporte, pero que estoy seguro que lo va a hacer con gusto, con amor, con toda la dedicación que siempre hace cada cosa y haciendo cosas importantes. Siempre se ha caracterizado por cada cosa que hace algo importante en eso que hace. Cuando fui entrenadora en un gimnasio fue porque hacía pesas y ya estaba estudiando licenciatura en educación física, había empezado a estudiar entrenamiento deportivo, entonces iba como por esa línea que en ese momento estaba. De hacer pesas, de estar relacionada con los gimnasios, de entrenar en gimnasios. Se presentó la oportunidad de que el gimnasio donde entrenaban tenía como una vacante, me dijeron que si podía hacer un reemplazo y dije que sí, entonces ahí empecé primero por horas, después ya tenía como un horario fijo y ahí duré trabajando como 1 año y medio aproximadamente. Lo más difícil de trabajar con adultos y sobre todo en gimnasio es lidiar con, digamos que con el ego de las personas, ¿cierto? Porque normalmente en los gimnasios se ve mucho el tema estético, de la belleza, de las apariencias, entonces eso para mí era súper complicado porque yo quería desarrollar como todo lo que había aprendido en el proceso pues de la universidad y lo que sabía y las personas eran como no, yo quiero hacer como lo que hace la muchacha más bonita o el man más cuajo, entonces no se dejaban guiar, entonces me daba súper duro porque yo era como que ay, quiero hacer mi trabajo pero no me dejan, entonces no me gustaba esa parte, me cansé de eso. Terminé siendo profe de natación cuando en la universidad empezamos con las prácticas, entonces era práctica 1 en formación y práctica 2 con deporte de alto rendimiento. Y yo decía, juepucha, ¿en qué lo voy a hacer? En gimnasios no se podía porque debía ser como un deporte específico. Entonces decía como voleibol de pronto, fútbol no sé nada, baloncesto no, pues eran cosas que casi no me gustaban. Y un amigo era instructor de natación y me dijo como que no, pues te podemos gestionar un cupo acá en el Inderma para que trabajes con el programa formativo y yo dije que sí. Entonces empecé con los niños, me ayudaron un montón, igual el agua siempre me había gustado mucho y empecé a aprender y me empecé a enamorar de la natación. El miedo más grande con trabajar con niños era que yo sentía que no tenía mucha química con ellos. Entonces yo era como lo veía como algo muy difícil. Entonces era como algo muy retador, como un poquito de pereza porque entonces quedan los berrinches de los niños que son groseros, que no hagan caso, como que yo sentía que con los adultos era más fácil porque uno daba una instrucción y la realizaban. Pero por sorpresa hice demasiado clic con todos los niños, entonces como empezar a trabajar con niños era como todo el tiempo estar como con el alma renovada, con la energía a tope porque uno con ellos siempre tiene que estar como full energía, con la mejor actitud y me enamoré de eso, de trabajar con la alegría, con el amor que ellos nos dan, el agradecimiento, ellos son súper agradecidos. Yo fui desarrollando una metodología que se basaba mucho en el método del juego y también una metodología que era muy inclusiva. Normalmente los deportes son un poco selectivos, ¿cierto? Hay niños que tienen capacidades y otros que no. Entonces, como los niños que son buenos les va súper bien casi en cualquier deporte, pero los que no son tan buenos casi siempre tienden a irse por otra corriente, pero hay niños que si uno les da la oportunidad, después pueden desarrollar otro tipo de habilidades. Entonces, en base al juego y como al respeto por los procesos de cada niño, mi metodología se fue enfocando mucho como en una enseñanza muy respetuosa. Demasiado respetuosa, respetando los procesos, dándoles la libertad a ellos de hacer las cosas en el momento que las querían hacer, cuando se sintieran listos, que si de pronto no querían sumergir la cabeza, entonces buscar otra forma, porque a veces decirle al niño, sumerge la cabeza, pues
Ellos como que no, me voy a ahogar, abajo hay tiburones, ellos se imaginan, ellos tienen un mundo en el agua. Abajo hay tiburones, hay animales, hay monstruos. Entonces era como buscar la forma, que agüita por acá, que le tiré un juguete y le cayó agua en la cara y empezar a relacionarlos con el agua de una manera muy diferente. Entonces fue como darles un proceso de enseñanza que no era una clase como tal, como haz esto y haz lo otro, sino que jugábamos. Entonces en medio del juego ellos aprendían y era lo que después les permitía generar esa confianza en el agua. Sí, en medio de esa práctica yo me daba cuenta que la metodología tradicional no era algo que iba muy afín conmigo. Yo decía, debe haber algo más. Y también como los niños, el programa empezaba a partir de los 5 años, todos los niños que estaban antes de esa edad se quedaban como sin tocar el agüita o sin un proceso que brindara el municipio. Entonces yo empecé a buscar como qué otras posibilidades hay de interactuar con ellos y encontré el programa de estimulación acuática. Entonces me formé como instructora de estimulación, estuve en 2 congresos que son para bebés y niños, pero en edades tempranas. Todo es con mucha estimulación que viene siendo más o menos, no como una clase de natación, sino como un acercamiento, familiarización, adaptación, ambientación, que no es una estructura como tal, sino que ellos van a relacionarse con ese medio, que es como conocerlo, que es lo que casi todos no tienen al principio. Hay niños que van a una clase de natación y nunca han ido a una piscina, entonces eso era lo que permitía ese tipo de avances. El proyecto que nació a partir de esto fue AMAR, Natación con Amor, que es un programa enfocado en la natación formativa, sobre todo con estimulación y natación temprana. Entonces surgió el nombre de AMAR porque va muy relacionado con mi metodología de enseñanza, que es como se llama AMAR, Natación con Amor, que es basada en el respeto, y amar como el mar, porque me gusta mucho el mar, entonces como que integré esas 2 cosas. Y este programa sí es como mi hijito, es algo con el que ya llevo más o menos 3 años, y es a lo que me dedico actualmente, a ser profe de natación, ser profe del agua y ser profe de los niños. La triatlón llegó a mi vida cuando empecé a hacer la práctica en natación formativa. Entonces, como iba a ser instructora de natación, nunca había sido nadadora, sí había estado relacionada con el deporte, pero nunca fui nadadora. Entonces empecé a aprender a nadar, entonces ya era súper juiciosa entrenando para aprender los estilos, para aprender a defenderme, para hacer, por ejemplo, un recorrido. Y nada, como siempre me ha gustado el deporte, empecé a entrenar, iba muy juiciosa a nadar y así empecé primero nadando, ya en ese tiempo trotaba, entonces a veces nadaba y trotaba. Y una vez un amigo me invitó a una triatlón y yo le dije que no, que yo solamente iba a hacer aguas abiertas porque yo solamente me defendía nadando. Y él me dijo, no, entonces haga la natación y cuando vengan del recorrido de ciclismo usted se mete a trotar, que trotar es lo último. Y yo le dije, listo, hagamos eso, yo nado y después troto. Y el día de la competencia me dijo, no, imagínate que te conseguí una bicicleta. Y yo no sabía en ese entonces ni siquiera montar bicicleta. O sea, yo me defendía y había montado chiquita, pero nunca había tenido bicicleta en mi vida, jamás. Y ese día él me llevó esa bicicleta y resulté haciendo una triatlón sin pensarlo. Eso fue en el 2022. Bueno, después de esa triatlón que hice, yo quedé súper motivada porque aparte no era una competencia, sino que era un chequeo, pero era como bien ejecutado, ¿cierto? Entonces daban premiación y todo, pero no era una carrera pues como acreditada ni nada. Entonces yo quedé súper motivada porque había quedado de primeras en mi categoría, no había, pues en esa competencia no había ido nadie más, pero yo quedé de primeras porque la había terminado. Entonces yo estaba súper contenta y yo no, es que terminarla, para mí eso era un logro gigante. Entonces como ya nadaba y trotaba, el mismo amigo que me prestó la bicicleta, ese día me la dejó como 2 meses más porque él era de Medellín. Entonces me dijo, yo voy a dejar la bicicleta en Marinilla y estos días vengo por ella. Úsala estos días. Entonces yo empecé a salir a montar bicicleta, yo toda juiciosa, iba y salía con los grupos de Marinilla, seguía nadando, seguía trotando. Después sí tuve conocimiento de una carrera pues ya organizada y me inscribí. Y así
digamos que cada carrera a la que uno se inscribe exige una preparación. Entonces, como está la meta de llegar a esa fecha, uno se prepara y así fue pasando el tiempo, como que me inscribí a una carrera, después a otra. Y esta carrera externa que fue en Paipa, que fue el clasificatorio al mundial, era una triatlón diferente. Normalmente las triatlones se corren en pista. Esta se corría por montaña. Entonces fue como un reto diferente, pero que lo quise asumir y la verdad quedé súper contenta con los resultados. Los resultados fueron quedar de primera en la categoría y la clasificación al mundial en Italia, que es el 28 de septiembre. Bueno, mi actitud frente a esta clasificación, primero la verdad yo estaba como un poco indecisa. Cuando me llegó el correo como que felicitaciones, obtuviste el cupo para participar en el mundial, yo dije como, bueno, gracias, pero lo veía como algo muy lejano, porque era pensar en inscripción, en transporte, en hospedaje, en llevar los materiales, y aparte son 3 deportes, entonces que la bicicleta, que llevar zapatillas, que llevar tenis, o sea, pensar en todo lo que implica correr una triatlón y correrla en otro país, ya es un gasto que uno dice, es difícil. Pero digamos que la motivación o el plus o los que me hicieron soñar fueron mis hermanos, porque ellos como, y mis amigas también, como vamos a ver que busquemos, gestionemos, hagamos rifas, busquemos la forma de generar apoyo, y yo ahí empecé como que, y sí, o sea, y sí de pronto sí se puede, porque sí, sinceramente al principio yo lo vi súper lejano, como yo no soy deportista de alto rendimiento porque no me dedico 100% al deporte, o sea, yo trabajo y el deporte lo hago de manera aficionada, pero aún así lo hago con mucha dedicación, o sea, le entrego el tiempo, me inscribo a carreras, voy y las corro, todo lo que implica ser deportista lo hago. Sin embargo, sé, y como ya he tenido una carrera deportiva, que dedicarse 100% a esto es difícil por el tiempo y económicamente pues es muy difícil, es poco rentable para sobrevivir. Bueno, digamos que todo ese proceso me ha sorprendido porque sí he tenido muy buena acogida, la gente se emociona un montón, es como si de una con las boletas me compran, he vendido postres, hemos hecho clases de salsa, digamos que varias personas que me conocen se han querido sumar a la causa y si tienen un talento, entonces mira, yo hago esto y podemos hacer un taller para gestionar recursos, yo bailo, entonces hagamos una clase, como que varias personas se han sumado. Y también he generado pues como cartas, un currículum para mandarlo a empresas y sí ha tenido muy buena acogida y me sorprende demasiado esto, pero igual vamos en el proceso porque no es fácil, o sea, es una cantidad significativa, pero sí, yo creo que nos vamos para Italia, nos vamos para el Mundial, hay que hacer lo posible. Un consejo que les daría sería que lo intenten, que crean y que a veces las dificultades de la vida nos hacen alejarnos un poco de los sueños, ¿cierto? Y no siempre lo que soñamos va muy ligado a lo que nos genera como un dinero o una estabilidad económica. Pero siempre vale la pena invertirle a lo que nos da vida, a lo que nos hace sentirnos útiles para la sociedad, para nosotros mismos. Entonces siempre vale la pena invertirle a los sueños y a lo que nos hace felices.